Bueno, pues vamos a empezar con el video de hoy, la transmisión de hoy, mejor dicho. Y pues quería empezar con la posible expulsión de Rusia del G20, que pues el G20 es este grupo de países eh, que pertenecen a las 20 principales o más fuertes, mejor dicho, a las economías más fuertes del mundo. Está pues, desde Estados Unidos hasta Arabia Saudita, Italia, todos los países, les digo que en orden son las 20 principales economías, las más fuertes, las más sustentables, sostenibles, y pues se reúnen para pues abordar temas económicos, temas de deuda, pues manejar cuestiones más que nada económicas, pero pues también cuestiones sociales, cuestiones de agenda cultural, este, y les quería dar, quería hacer como tres partes de esta transmisión. La primera, darles como una lectura general de qué es, dónde se creó, por qué, las razones, rápidamente nada más. Después leer una nota que salió el día de hoy, que está por todos los medios internacionales realmente. Yo escogí no porque tenga ninguna afinidad con Deutsche Welle, sino más bien porque fue la primera que toqué, o la que le di clic para hacer el video de hoy en mi canal de YouTube, que hablé de esta noticia. Pero me pareció pues muy importante, y en el video pues obviamente no tengo mucho tiempo como para dar mi opinión, y más bien hablé de la noticia como tal, que representa para el mundo internacional que se esté poniendo en la mesa la posibilidad de expulsar también a Rusia de este bloque del G20. Pues obviamente sabemos como pues represalias, podría decirse, por parte de Occidente contra Rusia a raíz de su invasión a Ucrania. Entonces, bueno, ¿cuál es el cometido o el fin del G20? Nos dice que tras la crisis financiera, este es el portal oficial de la Unión Europea, igual por si quieren ustedes consultarlo, aquí está. Dice, tras la crisis financiera en 2008, los líderes mundiales en busca de soluciones multilaterales celebraron en Washington, D.C., en Estados Unidos, en la capital estadounidense, la primera cumbre de líderes del G20. Conjuntamente, los miembros del G20 representan alrededor del 90% del PIB mundial, el 80% del comercio global y los 2/3 de la población del planeta, así como alrededor del 60% de todas las tierras agrícolas y cerca del 80% del comercio mundial de productos agrícolas. Con posterioridad, en 2008, los miembros del G20 decidieron de forma colectiva estimular sus economías y abstenerse de aplicar medidas proteccionistas, acelerando de este modo el fin o el final de la recesión, que sabemos, pues, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos provocó esta caída, esta crisis mundial en 2008, con pues los bancos estadounidenses quebrando, el gobierno salvándolos y llevando así al mundo a una crisis de la que pues tardó alrededor de 4 años. Yo tengo amigos en Estados Unidos que conocí, trabajando allá en la construcción, y amigos que pues vivieron esa etapa allá en Estados Unidos, y, y les digo, pues obviamente son amigos que trabajan también en la construcción, y ellos me comentaban que, o sea, la crisis era tan fuerte en aquel entonces en Estados Unidos que hay una, en Estados Unidos se paga como por destajo, pues por producción, la mayoría de las veces. Y hay las hojas de Chiroc que pues también se venden en México y seguramente en la mayoría de los países, que son estas tablarrocas, pues, que se usa pues, como paredes en la construcción. Esa hoja, como le dicen en Estados Unidos, o pared, como le quieran llamar ustedes, la pagan alrededor de $7. Es decir, cada vez que tú pones una hoja
pones una pared, pues te pagan $7. Es pues un muy buen precio. Y me comentaban mis amigos que en aquel entonces en la crisis la pagaban a 50 centavos de dólar la hoja. Entonces dice que para empezar no había nadie que pudiera solventar los gastos, o sea, la construcción se paró totalmente. Y dice que me comentaban pues mis amigos que los pocos trabajos que había en Estados Unidos en aquel entonces eran pues solamente así porque no había para pagarle más a los trabajadores y supuestamente pues solo había para comer. O sea, no había para nada más que poder comer, pagar la renta entre todos los que vivían en un apartamento para que así se hiciera pues más barata el pago de la mensualidad de la renta. Y pues fue gravísimo. Alrededor de 4 años duró para que realmente se viera una recuperación en todo el mundo. Ustedes saben que estas grandes economías, a lo mejor no todas estas 20 que están en esta lista, pero pues digamos 5 o 6 países que son desde Estados Unidos, Japón, Alemania, China, la propia Rusia, pues obviamente si estas economías tienen crisis económicas, inmediatamente se empieza a replicar en la mayoría de los países. Ahorita, por ejemplo, si todavía nuestros países en América Latina no estamos viendo un incremento o una inflación tan grande, eventualmente va a llegar, así como la están sufriendo los países que siempre sufren primero este tipo de, de incrementos, pues, de crisis, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Eso seguramente lo vamos a estar viendo aquí muy pronto. Pero bueno, quedó así demostrado, dice el documento, siguiendo, voy a seguir leyéndolo. Quedó así demostrado que solo a través de la colaboración mutua pueden los agentes clave hacer frente a los retos de un mundo en rápida transformación y garantizar la estabilidad y la continuidad de los sistemas económicos y financieros que sustentan la seguridad y la prosperidad mundiales. Y bueno, aquí están los países: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, India, Indonesia, Japón, México, República de Corea del Sur, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y toda la Unión Europea. Que obviamente pues la Unión Europea son un montón de países, pero bueno, aquí se cuenta pues como un bloque. Entonces, bueno, el bloque del G20 entonces se crea como un bloque para contrarrestar de mejor manera la crisis del 2008. Es decir, que todos, si no que fueran en una misma dirección, porque pues claramente son países que tienen sistemas distintos, tanto sistemas políticos como económicos, pero sí que estuvieran bien coordinados. Eso sí se logró. Y bueno, desde entonces el grupo pues está fuerte, se reúnen una vez al año y ven cuestiones, pues les digo, de avance económico sobre todo, pero ven un montón de cosas más de agenda que también se ven en la ONU y en otros grupos, pero lo principal es el porvenir económico. Se hablan temas, por ejemplo, el que ahorita está pasando Argentina, de que pues, tienen una deuda gigantesca y pues están viendo cómo hacer para que Argentina pague la deuda al Fondo Monetario Internacional, pero pues que eso no represente una caída todavía más grave de la que ya ha tenido Argentina. Este tipo de cuestiones se abordan ahí. Y bueno, ya que más o menos vimos que se creó en 2008 la lista de países miembros, cuál es el objetivo principal que tiene, pues que se reúnan estos líderes. Les digo, se reúnen cada año. La fecha de la reunión de este año será en octubre, en Bali, en Indonesia. Será la sede. Me parece que la del año pasado fue en Argentina, si no me equivoco. Sí, fue en Argentina, ya me acordé. De hecho, fue Marcelo Ebrard, el canciller
o el secretario de Relaciones Exteriores, mejor dicho, de aquí de México. Él estuvo ahí, me acuerdo, porque presumió un saludo que le dio a Joe Biden y pues obviamente fue criticado. Ya saben que no se escapan los políticos de prácticamente nada. Pero bueno, la nota aquí es que una de todas estas sanciones infinitas que está teniendo Occidente con Rusia, que sí afectan demasiado a la economía de Putin, sobre todo a los oligarcas rusos, que a la postre son... Occidente le está apostando a eso, a sancionar a los oligarcas rusos, quitarles sus bienes y que ellos formen un bloque para destituir a Putin, que al principio se veía muy difícil, porque estos oligarcas son tan ricos precisamente por el apoyo de Putin con ellos, y obviamente se los echa a la bolsa. Pero hoy en día se está manejando sí pues la hipótesis de que podría llegar a pasar, que finalmente pues haya como un movimiento desde el interior de Rusia para derrocar a Putin. La economía en Rusia es difícil de describir porque no se maneja ni como un tipo comunismo junto con una mezcla entre comunismo y capitalismo como China, tampoco un capitalismo voraz como el occidental, específicamente el estadounidense. Es más bien una economía que se basa en estructuras y obviamente para beneficiar a unos cuantos directamente Estado. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir Estados Unidos es lo mismo, los beneficiados o los ricos son unos cuantos y todos los demás pues es poco el dinero que está circulando realmente. Pero en cuestiones del capitalismo en Estados Unidos pues es más bien por el propio mercado, las dinámicas económicas del propio mercado. Y acá en Rusia es más bien por las dinámicas del mercado, pero propiciadas por el propio Estado ruso. Es decir, hay un capitalismo, entre comillas, en Rusia, pero manejado o controlado desde el Kremlin. Por eso les digo que es difícil de describirlo. Porque no es un capitalismo como tal, tampoco es comunismo, obviamente. Yo creo que pues sí, es la mejor manera de definirla, una economía estructurada a partir pues de compadrazgos, de generar oligarcas que finalmente son los que apoyan tu movimiento. Occidente como que le está apostando a esto. Pero bueno, una de las sanciones que ha puesto en la mesa Occidente, específicamente Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido expulsar a Rusia del G20. Expulsar a Rusia del G20, pues le cortas, digamos, un tentáculo más a Putin de estar inmerso pues en el mercado global. Lo que se está tratando es de aislarlo, lo más que se pueda a Putin y a Rusia para generar un montón de presión interna en Rusia y que desde el interior de Rusia se haga un cambio. En esto mediante la política que tiene ahora Estados Unidos y todos los miembros de la OTAN de no intervenir militarmente en Rusia, pues la única forma que tienen para hacer algo es las sanciones, son las sanciones. Entonces, bueno, dice, China se opone a la exclusión de Rusia de la cumbre del G20. China sostuvo que Rusia es un importante país miembro del G20 y que ningún miembro, o sea, refiriéndose a Estados Unidos, tiene derecho de expulsar a otro miembro, léase Rusia. Y nos dice pues que China se pronunció este miércoles en contra de una exclusión de Rusia de la próxima cumbre del G20, que les digo va a ser en octubre en Indonesia, en Bali. Una idea sugerida por Estados Unidos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Y dijo,
el jefe de prensa o el portavoz de la diplomacia china, Wang Webin, que este personaje es conocido por ser muy crítico de Estados Unidos, porque en realidad los chinos son poco aventados en el sentido de ser disruptivos en su comunicación diplomática. Siempre son muy correctos, tratan de ser política y diplomáticamente muy correctos. Pero este personaje siempre pues sale y ataca con todo a Estados Unidos. Y no es casualidad que salga casi siempre a hablar pues de China y de todo lo que representa el Partido Comunista Chino cada vez que Estados Unidos esté en el radar. Y bueno, dice, China pronunció este miércoles, les digo, se pronunció en contra de esta exclusión. Dijo, Rusia es un importante país miembro del G20 y ningún miembro tiene derecho a expulsar a otro país. El gobierno chino cercano al Kremlin, que sabemos las relaciones que tienen pues estos dos países, una especie de G2, podremos decir, que se ha creado en la parte de Asia y Europa, entre Rusia y China. A raíz todavía ya se venía llegando como a máximos históricos en los intercambios económicos entre los dos países, pero a raíz de todas estas sanciones de Occidente contra Rusia, pues obviamente se han potencializado todavía más los intercambios comerciales entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Pero bueno, dice, el gobierno chino cercano al Kremlin y con el que comparte una hostilidad clara hacia Estados Unidos se abstuvo de condenar la invasión de Ucrania, que diplomáticamente pues es muy significativo. O sea, es pues sí, muy significativo que un país condene esta invasión, como también es muy significativo que no la condene. O sea, mandas un mensaje claro de apoyo o de rechazo hacia la política de algún país, en este caso la política exterior. Y dice, este miércoles el gobierno ruso confirmó la intención del presidente Vladimir Putin de asistir a la cumbre. Dependerá de muchas cosas, incluida la situación del COVID-19, la cual está mejorando. Hasta ahora, su intención es que quiere ir, señaló la embajadora de Rusia en Yakarta. Y bueno, pues aquí hay poco que agregar. Nada más decir que, como lo dice la nota, el martes Jake Sullivan, consejero del presidente estadounidense Joe Biden para cuestiones de seguridad, mencionó la posibilidad de que Rusia fuera excluido del G20, cuya próxima reunión se celebrará en noviembre. Es en noviembre. Yo les había comentado ahorita que era en octubre. Noviembre en Bali, Indonesia. Los países occidentales preparan nuevas sanciones contra Rusia y se reunirán el jueves en Bruselas, o sea, mañana. Hoy ya es de madrugada allá en Europa. Y dice en Bruselas en 3 ámbitos diferentes, que se van a llevar 3 asambleas pues fuertísimas e importantísimas para el porvenir del mundo en cuestiones pues geopolíticas. Y estas 3 asambleas van a ser la de la OTAN, la del G7 y la cumbre europea. Va a estar presente Joe Biden en cada una de estas cumbres. Y yo de una vez les digo, en la OTAN se van a tocar los temas de una posible intervención o misión en Ucrania para rescatar civiles, no con la intención de ir a luchar contra Rusia o contra el ejército ruso, ni apoyar al ejército ucraniano. Sería únicamente para apoyar a la población a que salga más fácilmente, debido a que no han llegado a un acuerdo ni Rusia ni Ucrania para organizar corredores humanitarios y que la gente pueda abandonar el país ucraniano con total libertad, y a sabiendas de que no van a ser pues castigados o alcanzados por una bala perdida o por un misil perdido. Esta iniciativa va a ser propuesta ya fue propuesta
pero mañana será oficialmente propuesta por Polonia, que va, les digo, a presentar esta propuesta de una posible intervención que yo creo que no va a ser apoyada y no creo que sea aceptada, porque Occidente hoy está muy bien, y entiendas el término muy bien, como un muy bien que obviamente es sufrido, pero sería más sufrido todavía si Occidente estuviera peleando directamente con Rusia. Hoy en día el país que se está desgastando, la potencia que se está desgastando en todos los ámbitos es Rusia. Hoy, a corto plazo, por supuesto que tenemos un montón de problemas, sobre todo en el precio de los energéticos, sobre todo en ese punto. Pero este tipo de cosas lo único que hacen es transformar el mercado, enviar la compra y venta de energéticos hacia otro lado. Entonces, lo único que va a pasar ahorita en este momento es claramente el alza de costos, de precios de los energéticos, especialmente del gas ruso. Pero lo más importante es que a mediano y largo plazo, toda esta dependencia que tiene Putin sobre el hemisferio, el planeta Tierra, con su gas ruso y sus energéticos, que Rusia es riquísima en cuestiones energéticas, cuestiones de recursos naturales. Lo único que va a pasar es que los países van a buscar estas alternativas, las van a encontrar, las van a usar, y ya no van a necesitar a mediano y largo plazo del gas ruso. Entonces, a corto plazo se va a sufrir, sí, y mucho. A mediano y largo plazo, pues a lo mejor ya no tanto. Les quería poner este video de la Deutsche Welle, donde pues explican un poco este apoyo, entre comillas, que tiene China a Rusia, y pues cómo lo ve un experto, porque entrevistan a un experto, geopolitólogo, para preguntarle pues él qué opina de pues de todas estas de todas estas relaciones que se están dando y fortaleciendo entre China y Vladimir Putin. Vamos a ver si quieren el video y ahorita pues lo comentamos, o igual interrumpo, o si quieren comentar. ¿Hay alguien viéndome? ¿Quién será? ¿Julio? Manifiéstate. Pero bueno, vamos a ver. Una asociación ilimitada. Eso fue lo que acordaron Xi Jinping y Vladimir Putin. En repetidas ocasiones, los presidentes de China y Rusia han demostrado su cohesión. Pekín y Moscú son socios estratégicos, aunque no al mismo nivel. El sinólogo Steve Tsang de la Universidad de Londres nos habla sobre la relación de ambos países tras la invasión rusa de Ucrania. En esta asociación estratégica entre Rusia y China, está claro que China es ahora el socio principal y Rusia el socio menor. Aunque el socio menor logra muchas cosas y es muy respetado por el socio principal. Pero la realidad es que la economía china es mucho más poderosa que la economía rusa. Como consecuencia de la guerra, Occidente se distancia de Rusia, impone sanciones. Las empresas occidentales se retiran de Rusia, de modo que Moscú depende cada vez más económicamente de China, una situación difícil para el socio principal. China nunca quiso esta guerra. Xi Jinping le ofreció a Putin amistad ilimitada, asumiendo erróneamente que cualquier cosa que Putin hubiese planeado hacer con Ucrania se haría rápido, con eficacia y efectividad, y que los intereses chinos en Ucrania no se verían perjudicados. China preferiría que se acabase la guerra lo antes posible, con la condición de que Putin no salga muy debilitado del conflicto. En 2021, el comercio ruso con China alcanzó la cifra récord de $147 mil millones.
Actualmente Rusia es el segundo proveedor de petróleo de China con un 15% de las importaciones. También suministra el 5% del gas que consume China. En 2019 China permitió la importación de soja de Rusia, también importa carne de vacuno y trigo rusos. China es además uno de los mayores compradores de madera rusa, con importaciones de $4.100 millones el año pasado. Sin embargo, el volumen de comercio entre Rusia y China es relativamente pequeño en comparación con el que tiene Pekín con Occidente o la Unión Europea. El intercambio con la UE es 4 o 5 veces mayor que con Rusia. China vende maquinaria, celular. Aquí es importante mencionar que China, déjenme, es que no, ya no voy a encontrar la nota y no la preparé, pero ok, si ustedes ven aquí el mapa, se van a dar cuenta de que para que China pueda llegar a Europa, uno de los países pues que está en su camino es Ucrania, para que llegue por esta zona a Europa. A China hoy en día no le conviene para nada que aquí haya un conflicto, y además tan fuerte y tan marcado como el que hay ahorita en el este de Europa. Porque si ustedes no sabían, les comento que Ucrania, Ucrania le compra el 90% de las cosas que necesita para su mercado interno a China. O sea, digamos que China no necesita tanto a Ucrania en el sentido de que no le compra a Ucrania muchas cosas, pero sí le vende. Y además es el corredor para entrar a Europa. Por eso a China, les digo, no le conviene en lo más mínimo que haya un conflicto en Ucrania. Entonces lo que ahorita decían aquí en el video los de la Deutsche Welle era que pues Putin de alguna manera había tenido el apoyo o ha tenido el apoyo de China debido a que pues no se iba a tardar tanto Putin y no iba a causar todo este desastre que hoy hay en el mundo. Pues porque ustedes pueden decir, bueno, es que las sanciones, pues sí, pero las sanciones vinieron a raíz de esta invasión rusa a Ucrania. Entonces, bueno, Ucrania no es que les sea indiferente a China, para nada. No vayan a pensar en eso. Autos y bienes de consumo a Rusia. El año pasado las exportaciones aumentaron cerca de un 30%. Rusia es un socio importante para China, pero solo uno de muchos. China ha establecido asociaciones estratégicas con muchos países y no quiere poner en peligro sus estrechos vínculos en Occidente. La ambición de Xi. Entonces, como que China también China no ha apoyado directamente a Rusia en el conflicto con Ucrania. Se ha abstenido y de hecho dicen que Vladimir Putin, después de que en el Consejo de Seguridad de la ONU China no se manifestara a favor de Rusia y más bien se abstuviera de dar una respuesta de condenar a Rusia, eso le vino muy mal a Vladimir Putin porque pensaba tener el apoyo, pensaba tener su voto a favor y no una abstención. Esto claramente viene porque para China el mercado occidente es importantísimo y fundamental para el bienestar de su economía. Entonces hoy China, además de enfrentar una crisis económica, en el sentido de que ya hubo una desaceleración fuertísima en China a raíz de la pandemia por COVID-19, pero una desaceleración
grandísima. Además la crisis inmobiliaria que tuvieron por Evergrande o Evergrande, no sé cómo lo quieran pronunciar, pues eso tiene un poco preocupado a China y ellos no van a exponer sus buenas relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos también, porque se pueden decir un montón de cosas discursivamente hablando, pero pues en el papel son socios muy importantes estratégicamente hablando, China y Estados Unidos. Entonces a China no le conviene para nada pelearse con Occidente, que ustedes ya escucharon. Tan solo la Unión Europea es importante 4 o 5 veces más de lo que es Rusia para China económicamente hablando. Ping tiene una dimensión. La ambición de Xi Jinping tiene una dimensión global, no regional. China no quiere regresar a la situación de la Guerra Fría con el mundo dividido. China y Rusia de un lado y Estados Unidos y Occidente del otro. Pekín quiere un mundo globalizado en el que China sea el macho alfa. China quiere sobre todo seguir comerciando, preferiblemente con todo el mundo, y los conflictos y las guerras son un obstáculo para sus intereses económicos. No sé si se acuerdan que hubo una reunión la semana pasada, el viernes de hecho. El viernes hubo una reunión virtual, una llamada virtual entre Xi Jinping y Joe Biden. Se filtró poco y nada de toda esa reunión. Yo di la nota, o sea, busqué pues la nota y lo busqué en prácticamente todos los medios estadounidenses, lo busqué en el Global Times, que es el medio oficialista del Partido Comunista Chino, y fue ahí donde encontré únicamente filtraciones que seguramente dio Xi Jinping al periódico, pero Estados Unidos no filtró nada, absolutamente nada de esta llamada. Y duraron 2 horas hablando. Entonces, pues no sé si ustedes crean que se está cocinando una alianza por debajo de la mesa entre Estados Unidos y China, en el dado caso de que Rusia siga con estas hostilidades. Aquí, mientras estaba viendo este video, no sé si ahorita les comenté de los oligarcas rusos. Y vi un video, no sé si ustedes sigan a Visual Politics en YouTube, es un canal buenísimo. Sacan video, no sé, como 2 o 3 veces por semana, como 2 veces por semana. Y son buenísimos, son tipo documentales, no son en realidad noticias, son documentales y son extraordinarios. Les voy a poner un poco para ilustrar, les digo, la economía rusa, cómo funciona con los oligarcas. Y es que más de 17.500 millones de dólares en activos mundiales, incluyendo cuentas bancarias en paraísos fiscales, yates, aviones privados y propiedades de lujo, han sido vinculados a 35 oligarcas y funcionarios rusos presuntamente pertenecientes al círculo cercano de Vladimir Putin, gracias a una investigación periodística global. El ranking lo lidera Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea, con 81 activos identificados por un total de más de 8.000 millones de dólares. La organización Proyecto para Investigar el Crimen Organizado y la Corrupción, o CCRP por sus siglas en inglés, revisó la famosa lista Navalny, que contenía los nombres de estas 35 personas señaladas de ser facilitadores y beneficiarios clave de la criptocracia en Kremlin, antes de que la justicia rusa proscribiera a la organización de Navalny. Noticias de lujosos yates rusos con... Saben que ahorita Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin, fue encarcelado y sentenciado. Yo tenía entendido, y de hecho fue lo que reporté, 9 años y una multa de 1.2 millones de rublos, que son como $11,500. Pero escuché el día de hoy una noticia, un video de Jacobo Wong,
que es pues un youtuber muy famoso, esta persona que hace el podcast Cosas con Roberto Martínez, que seguramente lo conocen, y él dijo que 11 años, que fue condenado a 11 años de prisión. Entonces, cuando lo escuché me confundí, no supe pues qué creer, pero bueno, 9 u 11 años. Yo la nota que revisé, pues estoy seguro de que decía 9 años, pero pues digo, 2 años, pues no creo que sea mucha la diferencia, porque el hecho es que lo encarceló como preso político, es decir, porque amenazaba, entre comillas, la estabilidad del Kremlin, de Vladimir Putin. ¿Son acciones simbólicas o pueden producir un cambio real? Invitamos a nuestro programa a Edgardo Buscaglia, académico experto en temas de crimen organizado. Señor Buscaglia, un gusto saludarlo. Cuéntenos, las cifras que presenta este informe llamado El Radar de Activos Rusos son impresionantes. Pero ¿por qué han tardado tanto tiempo países como Reino Unido o Francia en intervenir en esta circulación de dineros asociados con la cleptocracia en el aparato político ruso? Esa lista de Navalny se queda muy corta, son realmente 512 oligarcas similares a los que señala la lista Navalny, que cubre aproximadamente 370.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un porcentaje enorme del PIB de Rusia. Putin desde el año 2000 ha establecido una estructura criminal alrededor del Estado ruso, que él usa como instrumento de su política exterior, desde sus bombardeos a Chechenia, invasión a Georgia, ahora la guerra contra Ucrania, y utiliza la delincuencia organizada formada por 512 oligarcas para abastecerse de armas a sus grupos paramilitares, como el grupo Wagner, que ahora se llama Liga. Y por lo tanto, este tipo de lavado de dinero desde la misma cumbre del poder ruso ya viene llevándose adelante hace 20 años. Muchos de esos capitales se han lavado en las capitales principales de Europa, donde los sectores financieros, el sector inmobiliario se ha beneficiado muchísimo con esa entrada de dinero sucio y han hecho mucho lobby en los poderes legislativos, la Asamblea Francesa, el Parlamento Británico, para que no les apliquen leyes contra el lavado de dinero de manera tajante. No lo han hecho debido a ese lobby. Ahora, lamentablemente, irse contra esas 37 personas en la lista Navalny es solamente la punta del iceberg. La delincuencia organizada que ha estructurado Putin desde el año 2000 es responsable del tráfico de armas, del tráfico de personas y de mucho del abastecimiento logístico de estas guerras que ha venido llevando adelante. Y es un instrumento del Estado ruso. O sea, la delincuencia organizada es como si fuese un ministerio más del Estado ruso. Es un Estado no solamente mafioso, sino es un Estado que utiliza la delincuencia organizada como instrumento de su política exterior. Y la lista Navalny solamente toca la punta del iceberg. Si uno consolida todas esas listas, vas a encontrarte con más de 500 oligarcas similares a los de la lista Navalny. Claro, señor Buscaglia, por eso sorprende la lectura. Aquí pues obviamente el analista pues, tiene una visión pro-occidental, se nota, pero algo de lo que dice es verdad. O sea, finalmente son pocos las personas que han sido sancionadas de este grupo de oligarcas cercanos al Kremlin, a Vladimir Putin. La intención, les digo, es sancionarlos a ellos y que ellos desde dentro de Rusia intenten hacer un cambio de gobierno. En esta desesperación que sientan, pues por lo que les está pasando a causa de las decisiones de Putin. La pregunta es, ¿no están de acuerdo o en el mismo papel también los oligarcas rusos? Seguramente sí. Por eso los críticos de las sanciones occidentales que dicen que no van a funcionar de absolutamente nada, pues tienen un punto, y es precisamente ese, que obviamente todos los pasos que está dando Vladimir Putin cuentan con el visto bueno de todos estos oligarcas.
actitud, digamos, de Occidente, de haber aprovechado estos nombres para meterlos muchísimo antes en la lista. Usted ya lo mencionaba, ha habido otros conflictos donde Rusia ha estado muy presente haciendo daños, pero lo veíamos ahorita, en esta lista no aparecen todos los oligarcas que deberían estar. Además tenemos los nombres de aquellos que hemos visto aparecer en Panama Papers o Pandora Papers. ¿Qué mensaje envía realmente esto de cleptócratas buenos y cleptócratas malos? Es un mensaje de impunidad, es un mensaje en donde se le está enviando al planeta un mensaje que desde Londres, desde París, desde Berlín, que mientras presidentes de estados estén involucrados en una delincuencia organizada al más alto nivel no van a ser tocados. Y la delincuencia organizada que trafica drogas ilegales sí va a ser combatida. Bueno, este tipo de negligencia le ha costado miles y miles de vidas. Ahora a ucranianos, antes a georgianos y en el futuro a otros países que deciden invadir Rusia. Insisto, el tráfico de armas que abastece a los paramilitares que está enviando Putin hoy a Ucrania, que ahora se llama Liga, se llamaba el grupo Wagner, están abastecidos por delincuencia organizada directamente vinculada a él. Y esos nombres no están en la lista Navalny. O sea, hay más de 500 oligarcas además de los que menciona esa lista. Así que están totalmente en lo correcto en señalar que faltan muchos nombres. Así es, la punta del iceberg. Muchas gracias, señor Buscaglia, por estos análisis y hasta pronto. Y bueno, pues ya para ir cerrando el video de hoy, pues nada más, yo creo que sí finalmente se va a expulsar a Rusia del G20. Ya los países occidentales ya han dicho que, de hecho la reunión que va a tener el día de mañana o el día de hoy, para cuando ustedes estén viendo este video después, o el día jueves 24 de marzo, que va a ser la reunión de la OTAN, del G7 y de la cumbre europea, donde va a estar Joe Biden en Europa. De hecho vi un video donde ya estaba llegando, aterrizando en Bruselas. Justamente la reunión del G7 va a darse seguramente para ver este tema específico de expulsar a Rusia o no del G20. Obviamente el bloque más fuerte es el occidental, que es el bloque del G7, que también está Japón. Y hay otros países que no pertenecen al G7, pero que son aliados de Estados Unidos y de estos miembros, y que seguramente van a dar su apoyo para la expulsión de Rusia. Pero hay también otro bloque de países que no están para nada de acuerdo con esta decisión. El tema Brasil, el tema Argentina, Arabia Saudita también se ha dicho que no está del todo de acuerdo, la India, e incluso se ha dicho que Indonesia, que va a ser el país sede, no estaría de acuerdo porque dice, pues esto socavaría un evento pues de talla súper internacional, que sería esta reunión que se va a llevar a cabo en Bali en noviembre de este año. Pero bueno, eso pues sería todo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días, si finalmente se expulsa o no a Rusia. Pero pues yo creo que lo que va a perder Occidente es a corto plazo muy grave, pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, yo creo que va a perder más Rusia de lo que está perdiendo hoy Occidente, porque va a tener muy poca influencia en todos estos países que lo están sancionando. Hoy la Unión Europea no puede deshacerse completamente del gas ruso, pero eventualmente de hecho ya lo están haciendo, paulatinamente lo van a hacer, porque les digo, no pueden dejarlo así de la nada, dependen excesivamente del gas ruso, pero seguramente pues en este proceso de dejar de depender tanto del gas ruso será paulatino y llegará a un punto en el que todo ese porcentaje que depende Europa del gas ruso sea repartido a Estados Unidos, a Qatar y a otros exportadores, a Australia, de gas licuado, que si bien es más caro, hoy les digo, hoy
seguramente al mediano y largo plazo buscarán estrategias para que estos costos bajen y finalmente evitar que Putin siga teniendo un montón de influencia en toda esta zona de Europa. Bueno, pues muchas gracias a las personas que vean este en vivo, gracias a la persona que está conectada, no sé quién sea. Bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos mañana igual a las 9:30 más o menos. Bye, saludos, gracias.